buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hacer una suerte de radiografía de uno de los casos, creo que más emblemáticos que ha tenido la justicia en mucho tiempo, porque se convirtió en una suerte de radiografía de cómo operan las organizaciones mafiosas en Paraguay, y en este caso estamos hablando de una mafia antigua, tan antigua casi como la economía, la usura. Ustedes saben que hay obras de Shakespeare sobre el tema de la usura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funcionaba la usura? ¿Cómo la familia González Daer desde el aparato público conseguía hacer eficiente el sistema de extorsión y chantaje para que la usura se convirtiera en un gran negocio? Primero que nada, le saludo a mi compañera, ya estamos con Estelita, Estela Ruiz Díaz, ¿qué tal? Hola Luis, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, les cuento, está con nosotros Carlos Arregui, titular de CEPRELAP. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto, Luis, estar contigo, con Estela, con Patricia. Un placer realmente. Bueno, y Patricia Doria es una de las abogadas querellantes. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Estela, doctor, y para la audiencia. El trabajo que hizo Patricia, yo creo que fue muy importante. Normalmente solamente se conoce el trabajo de la Fiscalía, ¿verdad? Sí, los abogados querellantes están como en segundo orden, pero en realidad, digamos, tuviste en todo el proceso para que esto tenga una conclusión, Patricia. Asimismo, Luis, consideramos que la participación y la colaboración de la querella en este caso fue vital, ¿verdad? Sumado, por supuesto, al trabajo del Ministerio Público, yo creo que este trabajo que hizo la querella posibilitó mucho también llegar a este logro. ¿Vos estabas como abogada de...? Nosotros pues somos un equipo, ¿verdad? Representando al arquitecto Julio Adolfo Mendoza Yampey, representante de la empresa MIT Constructora, que fue, en ese caso, esa empresa en específico perjudicada a raíz de esta situación, ¿verdad? ¿Estela? Sí, quiero arrancar un poco, porque la gran pregunta que nos hacemos es cómo operaba una persona como Ramón González Daer y Óscar González Daer, que se movieron como pez en el agua con el apoyo de los sistemas de control del Estado. Es decir, la Fiscalía como garrote, jueces que se prestaron, la CEPRELAP que no vio nada. Según datos dicen que 930 millones de dólares movió en el sistema financiero Ramón González Daer, y uno dice, ¿para qué existe la CEPRELAP? Sobre todo cuando hay un control a gente que cambia a $1000 hoy. Claro. Bueno, yo creo que es importante, más allá de la confidencialidad que tiene que regir los actos de la CEPRELAP, en este momento hay una sentencia, entonces yo puedo decir que el trabajo que hizo la Fiscalía, el trabajo que hizo la SET, se basa en un informe de inteligencia que hace la CEPRELAP. Básicamente es un informe que detalla el esquema en el que estaban trabajando no solamente Ramón González Daer, sino Óscar González Daer. Entonces ha tenido un papel sumamente activo. La CEPRELAP de ahora ha trabajado muchísimo para este caso y ha servido de guía a la acusación que han hecho los fiscales. Y sí, comparto contigo esa inquietud. Es imposible que esa suma de dinero no haya podido ser observada por los organismos de control en aquel momento. Y obviamente yo, como un ciudadano más, también le digo, ese señor tenía protección política, tenía protección judicial, categórico. Ahora, Carlos, sabemos que falló el sistema de control, o sea, la CEPRELAP anterior no vio, pero ¿y los bancos? Y ahí hay que ver básicamente qué es lo que pasó. Yo te diría, Luis, y estoy convencido de que hay sumarios. Obviamente también ellos tienen su deber de reserva, y recordarás que hubo sanciones muy importantes a 2 bancos de plaza. Nosotros hemos presentado eso como evidencia en el Gafilat de las sanciones que hay dentro del ámbito de la supervisión. Hay más de 18 millones de dólares que se han sancionado a 2 bancos, y yo creería que en este momento obviamente hay sumarios en curso. ¿Sumario que está llevando adelante la Superintendencia de Bancos? Claro, la Superintendencia de Bancos es el órgano supervisor, en este caso, de los bancos, financieras, casas de cambio. CEPRELAP es órgano regulador para las entidades del sistema financiero. Pero CEPRELAP también, y esto es importante, un espacio como el de ustedes que se ve mucho, es decir, que CEPRELAP para algunas entidades, por ejemplo, tiene la función de regulador y también de supervisor. Por ejemplo,
las inmobiliarias. Por ejemplo, concesionarias de autos. Por ejemplo, ahora, y Paraguay va a ser el primer país de la región en ser examinado en la provisión de servicios de activos virtuales, todo lo que es criptomoneda. Entonces, para eso también CEPRELAB es a la vez regulador y supervisor. Pero concretamente, el caso que nos atañe hoy, ¿verdad?, es la Superintendencia de Bancos, el órgano supervisor natural de los bancos. Y por el trabajo que yo conozco de ellos, que me parece que es un trabajo muy serio, yo creería que ellos están trabajando también en varios sumarios que tienen que ver con este caso, así como se hizo con casos anteriores también. ¿Cuáles son los bancos, perdón, Luis, cuáles son los bancos que operaron o donde operó González Dar? Bueno, ese es un dato que yo no puedo revelarte, Estela, porque yo le pasé, pero sí la Fiscalía tiene completo, ¿verdad? Nosotros son bancos, hay varios bancos de plaza y todos los datos pormenorizados, detallados, con cuentas, con registros, con fechas. Son 4 bancos, ¿verdad? Con todos los datos, sí, aproximadamente. Todos los datos tiene la Fiscalía. Y sirvió a la Fiscalía para hacer primero ¿Y qué pasa con esos bancos? Y después la acusación. ¿Qué va a pasar con esos bancos? Y ese es el sumario. Esos son los sumarios seguramente, sí, así es. Ahora, ¿qué pasa con quién controla el controlador? Porque en la superintendencia también hubo un fallo. O sea, está bien, ahora van a revisar los bancos. Y hay que revisar la normativa. Por eso yo te decía, tenemos que hacer una revisión al sistema, un mea culpa de qué ocurrió. Yo puedo hablarte desde el momento que yo estoy, de hace 2 años y medio, y se impulsó esta tarea de análisis estratégico y financiero en este caso concreto, ¿verdad? En ese punto, doctora Rey, ¿cuál es el apoyo político que tiene una persona como Ramón González Daer u Óscar González Daer para operar tan tranquilamente y que los sistemas de control no es que son débiles institucionalmente, sino que se pusieron los lentes oscuros? ¿Qué apoyo político tenía que haber tenido? Porque el director de la CEPRELAB per se no va a dejar de controlar a una persona que hace lavado de dinero. Tiene que haber un telefonazo. Claro. ¿De quién es esa? ¿Quién seguramente, protege? ¿verdad? Y eso habría que preguntar, averiguar, pero yo saco mis deducciones. En ese momento el hermano era, bueno, senador, representante del Senado en el jurado de enjuiciamiento, también estuvo en el Consejo de la Magistratura, o sea, tenía mucho blindaje político él y tenía mucha influencia política. Esto que se destapó, yo les comentaba una vez a usted el caso, cuando yo renuncio, yo sabía que tenía que renunciar porque si no me destituían también. ¿Verdad? Me hicieron saber eso del jurado en su momento que él presidía. O sea, sí se operaba, ¿verdad? Y la gente tenía miedo. Yo creo que en algunos casos es por cobardía, no por corrupción, y por conservar el trabajo, por conservar el puesto. Algunos te dicen conservar el estatus. Así funciona, ¿verdad? Antes de seguir con, digamos, todo lo que tiene que ver con la protección, me gustaría aterrizar con Patricia en cómo funcionaba el esquema de extorsión de González. El caso de tu cliente. Sí. O sea, él se fue y tomó un préstamo. Así mismo. Obviamente porque no podía sacar el sistema financiero. Exactamente. Y contame cómo fue, a ver. Y te quiero adelantar que la situación de mi cliente refleja mucho de la operativa de este señor para con todos, ¿verdad? Con todos, sí. Entonces, Es el modus operandi. El modus ¿Cómo operandi, funcionó con tu cliente? exactamente. Obviamente la gente que acude a un usurero es porque está en una cierta situación, ¿verdad? En el caso de mi cliente, obviamente un empresario importante, donde casi prácticamente su cliente era el Estado, porque todas las obras las hacía. En ese año, el 2016, él entró en una situación de iliquidez, porque eso es importante resaltar, porque muchos consultan y dicen, ¿cómo? O sea, ¿por qué acudió, verdad? Él entra en una situación de iliquidez en su empresa. Todos conocemos la dificultad que se tiene en respecto a los cobros para con el Estado, ¿verdad? Él necesitaba tener una cierta liquidez ya para seguir cumpliendo con sus obligaciones y es lo que le termina llevando al arquitecto a acudir al señor Ramón González Daer, que él por supuesto tenía conocimiento y todos los que acuden a un usurero saben de que cobra intereses. Pero lo importante de este hecho punible, que es lo que ya resalté en varias oportunidades, no se valora de por qué la persona llega a una situación de necesidad.
Lo que se valora es el actuar del autor del hecho. Perdón. Sí. Sí. Seguimos vamos contándome. Sí, y en este caso lo que se valora es justamente porque en la usura, ¿qué es lo que pasa? El autor se aprovecha de la situación en la que está la persona y sabe que la condición que le ponga va a ser aceptada, porque necesita, no tiene otra opción en ese momento. Es Porque como la confesión bajo tortura. exactamente, por eso es que si bien es un tipo penal que está dentro del capítulo de delitos contra el patrimonio, también afecta otro bien jurídico que es la libertad, el constreñimiento, porque no tenés una libertad de decisión, de opción. Y es lo que le pasó al arquitecto. Eso quería contar más o menos como un antecedente. O sea, él tiene un problema de liquidez. Eso quiere Sí, de decir, liquidez. Digamos, él tenía Activos. activo por cobrar, pero Sí. en ese momento tenía que tener plata. Supongo que para poder movilizar las máquinas, pagarle a la gente. Exactamente, porque vos tenés que pagarle el día Claro. a día, los obreros. Recurre a Ramón. Recurre a Ramón. Ok. Él inclusive, y lo dijo ante el tribunal, en la creencia de que inmediatamente él iba a poder devolverle el capital. Cobraba y pagaba. Sí. ¿Por Ok. qué? Porque los plazos que establecía este señor en sus préstamos, cuando él utilizaba la modalidad de préstamo prestando dinero, porque él también, y eso se probó en el juicio, que utilizaba otra modalidad de préstamo que es el descuento de cheques. Claro. También hacía descuento de cheques. Bueno, pero en el caso de mi cliente, Préstamo. concretamente prestaba, ¿verdad? Ok. Los plazos eran de 15, 20, 30 a 60 días. Esos eran los plazos que él utilizaba. Ok. ¿Eso qué significaba? Que a los 15 días vos tenías que devolverle el capital. El primer préstamo que hace el arquitecto es de 1.880 millones y algo, ¿verdad? A 15 días. ¿Cuál es la característica? Él instrumentalizaba toda esta operativa a través de cheques. Él te otorgaba el préstamo con un cheque emitido de su cuenta, de cualquiera de sus cuentas, de donde operaba en el sistema financiero. Y la persona que prestaba ya le tenía que entregar otro, o sea, un cheque por el mismo de monto. garantía. Ah, de garantía, claro. Ahí él ya le asignaba, le imputaba el valor del capital más intereses, 10%. A los 15 días él tenía que devolver ya el capital. Obviamente, Imposible. eso no pasa. Cuando vos estás en una situación en la que siempre crees que vas a salir, pero obviamente no fue lo que ocurrió en el caso de mi cliente. Entonces, llegados los 15 días, lo que le pagó lo que pudo, Claro. ¿verdad? Lo que pudo. Pero él ya le toma eso como parte de interés, no como pago de capital. Y a partir de esa situación, en todos los casos, la víctima tenía que entregar dos cheques. Un cheque que era para pagar, ¿verdad? Y otro cheque en concepto supuestamente de garantía. En ese nuevo cheque de garantía, quedándose con el primer cheque que ella tenía, ¿verdad? Le vuelve a imputar capital más intereses. Por eso es que se armaba una bola de deuda nieve. imposible de terminar pagando. Eso hizo otra vez que el arquitecto vaya sacando y sacando otra vez préstamos, o sea, con el porque realmente él ya estaba acogotado, o sea, él ya no tenía posibilidad, él ya había usado todos sus límites de crédito en el sistema financiero, entonces él ya no podía, ¿verdad? Inclusive se probó también en el juicio de que durante todos esos años, o sea, el tiempo en que duró esta operación, porque fue más o menos un año, 8 meses aproximadamente, él tenía en el sistema financiero todo pedido refinanciamiento, ¿verdad? Esa situación de la cual no pudo superar el ingeniero financieramente hizo que siga prestando y en total en ese periodo de tiempo él termina prestando un valor aproximado de 15.000 millones. Y en ese mismo periodo, que es un año 8 meses, él termina abonando al señor, efectivamente cobra Ramón, y eso se probó en juicio, 23.000 millones, o sea, 7.000 millones más de lo que le había prestado. Sin contar que se quedó en su, o sea, él tenía en su poder, porque esa una forma también que operaba el señor, que cuando él tenía que renovar el cheque dado en garantía en el pago siguiente, le pedía a la víctima, y el arquitecto lo dijo, y todos los testigos que se fueron a declarar, le pedían que le devuelvan, porque él hacía un cambio de cheque, supuestamente.
Y siempre la excusa era, por ejemplo, porque como él tenía varias oficinas, si él encuentra en la oficina que estaba en el centro, le decía, ah, no te puedo entregar ahora el cheque porque el Dejé en la cheque otra tengo... oficina. Sí, en la oficina de Luque. Si era en Luque y viceversa. Entonces siempre él se quedaba con los cheques. Por eso es que se encuentra casi 5.000, 4.000 y algo de cheques en su casa, desde el año 90. Entonces, cuando ya a los 1 año 8 meses paga estos 23.000, el señor Ramón se quedó con 41 cheques del arquitecto, o sea, que de la empresa MIT, Sí. por valor de 19.000 millones. Llegado ese momento, él le seguía, porque con esos cheques, ¿qué es lo que hacía? Por eso es que hablamos también de esa amenaza, ¿verdad? Y de la codicia de este señor, porque realmente todo lo que él hacía y todo lo que se demostró de cómo él operaba, su finalidad era, o sea, su alta avaricia, ¿verdad? No le importaba cómo. No le importaba cómo, porque en el caso de mi cliente, por lo menos decimos, fue un préstamo hecho con él, ¿verdad? Pero él inclusive le denunciaba y le demandaba a gente, a terceros, porque mucha gente pagaba sus préstamos o daba en garantía cheques de terceros. Y Entonces, esos terceros eran finalmente demandados. denunciados por estafa. Sí, que luego pasó con una mujer que había comprado de su La carrera señora en Iturbe. Villalba Dique, Correcto. la que estuvo La de en la azucarera. negociación, sí. Sí. Y para contar y tratar de cerrar, porque realmente son más detalles, ¿verdad? Se queda con los 41 cheques. Él ya no le exigió, le exigía a Ramón seguir pagando. Él ya se niega, le dice, yo ya no, o sea, primero ya no tenía la posibilidad económica de seguir abonando. Le dijo, yo ya te pagué, ya te devolví más del doble, te pagué todos los intereses, ya no puedo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que cuál era la amenaza que él le tenía a esta gente? Era, si no presentás, o sea, si no me pagás, presento ante el banco. Claro. Y lo hacía con todos, es una característica con todo. Entonces, la mayoría de la gente pues que acudía a él, salvo casos específicos, eran gente que se dedicaba a alguna actividad dentro del comercio, teniendo farmacia, algo, ¿verdad? Obviamente, si se le cancelaba su cuenta, eso le afectaba comercialmente. Una muerte. Una muerte, exactamente, financiera, ¿verdad? Y eso lo pudimos demostrar porque en varios de los cheques que se encontraron en sus oficinas y también en varios de los casos que se fueron a declarar ante el juicio, vos mirabas al reverso del cheque y tenían 3 presentaciones del banco. Insuficiencia, y claro, se sabe que a Con la tercera tercera quedan cancelados. cancelada. Cuando se niega el arquitecto a seguir pagándole, ¿verdad? Entonces, de las 41 hojas de cheque presenta al mismo tiempo y logra la cancelación de las cuentas de la empresa. No contento con eso, el señor Ramón González Daer, ¿qué hace? De los 41 cheques, 4 ejecuta civilmente, logra el embargo de las maquinarias y de los bienes de la empresa, y las restantes le denuncia por estafa. Pero es más, la denuncia que hace contra mi cliente lo hace ya siendo el objeto de investigación en esta causa. Ya, o sea, estando en proceso. Claro, Claro. Imagínate que hay, O sea, imagínate que hay diciendo, fiscales no me que importa. imputaban esos hechos. Ah. Eso es lo que yo digo, por eso es tan Claro. importante este fallo. Este fallo es histórico. El trabajo que se hizo fenomenal. Yo diría nomás que a lo mejor faltó detallar un poco cada uno de esos expedientes, ¿verdad? Porque, o si no, se puede caer en el tema de generalizar también, ¿verdad? En el caso del arquitecto, Sí. ¿quién fue el fiscal que le No, denunció? en el caso hay que ser, yo siempre digo, cuando se hace bien el trabajo, Claro. hay que reconocer Ajá. siempre, el doctor Delfino, él desestimó, Ajá. y el juez Jean-Paul López, López. Sí. Hizo lugar a la hizo desestimación. lugar a la desestimación. Ajá. Lo único que, y ahí mostramos otra vez la intensidad criminal de este señor, a sabienda, estando procesado, y a sabienda que esos cheques no eran producto de ninguna estafa, ¿verdad? Apela otra vez. Apela otra vez. Sí, sí. Impugna otra vez, estando el procesado en Claro. esta causa. O sea, imposible que no se denote la intensidad criminal de este señor, ¿verdad? Ahora, le quiero preguntar a Carlos, Sí. en tu condición de ex fiscal, Sí. Carlos, si este hombre hacía esto es porque hubo fiscales que sí le Se dieron prestaron. proceso, ¿verdad? Le dieron proceso y en muchos casos incluso hay gente que terminó
privada de libertad por supuesta estafa, ¿verdad? Así es. En algún caso, en cualquiera, un fiscal puede concluir de que efectivamente hay una estafa cuando es demasiado obvia la operación. No, puede decir que hay estafa, o sea, lo que corresponde a la desestimación, y por eso lo grave de los casos que hay fiscales que se prestaron para, yo digo que se prestaron porque obviamente es imposible que puedan hacer con esos hechos que, por ejemplo, menciona Patricia, que tenga que haber imputado, ¿verdad? Pero hay casos más alevosos, según me cuentan, ¿verdad? Que la sola denuncia, que sin ningún argumento, sin ningún fundamento, solamente mencionando el tipo penal de la estafa, el Código Penal, el fiscal ya imputaba, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es imposible que un fiscal que analice la situación o los hechos fácticos que tenga que imputar. Y se produjo muchísimos casos ahí de que fueron imputados y fueron inclusive encarcelados los denunciados, ¿verdad? Entonces yo creo que los fiscales, hay que separar caso por caso. Los fiscales no podían desconocer el contexto. Claro. Había un contexto donde se sabía esa operativa, se manejaba ese esquema. Entonces, más allá de que el fiscal tuviera que desestimar una causa concreta, también podría decir, si bien no él mismo, pero sí dar a la fiscalía de turno para que se investigue esa denuncia falsa. Claro. Claro, o sea, no es solamente desestimar, sino decir, Claro, esta es una denuncia falsa, algo está pasando acá. Aparte era un tema ya demasiado repetitivo, ¿verdad? O sea, no se puede desconocer eso, ¿verdad? Ahora, es interesante desde la perversidad. Es el peor prestamista del mundo, ¿verdad? Porque él nunca cobraba, entre comillas, su deuda, ¿verdad? Sí, O sea, en realidad cobraba. Sí. Claro, No terminaba nunca la deuda porque la seguía haciendo crecer. Claro, encontraron 5.000 cheques desde los 90. Sí, Imagínate, hace 30 años. No, y o sea, sí. Por eso que el esquema de él es tan perverso y es muy inteligente. Claro, tenía todo un sistema que le apoyaba, pero de todos modos era el peor prestamista, entre comillas. Sí, ¿verdad? no, y eso, o sea, hasta de una manera un poco irónica lo señalé en mi alegato final, ¿verdad? Ya no, obviamente no es una cuestión jurídica, sino del sentido común, ¿verdad? Que dije, es el único caso donde veo que una persona tantas veces fue estafada y fue estafada por la misma persona, ¿verdad? Por dar un ejemplo, porque fue un caso que se produjo en juicio y fue público, por eso lo menciono, el caso del escribano Zubizarreta, ¿verdad? Él tiene 3 denuncias por supuesta estafa. Entonces, por eso lo dije hasta irónicamente, es la única persona, ¿verdad? Como poniéndole en una situación de, irónicamente, ¿verdad? De víctima, ¿verdad? Porque son casi 500 y algo de causas en total, ¿verdad? Este hombre era un vampiro. Sí. O sea, una vez que avaricia, atrapaba, ¿verdad? Sí. Le empezaba a chupar la sangre, hasta agotarlo, hasta sacarle todo. Y es que todo este accionar de denunciar falsamente, que es lo que nos denota, y el Tribunal de Sentencia lo hiló muy fino, fue un medio más para él concretar lo que eran los beneficios obtenidos por la usura. Él no se quedaba contento, por eso yo señalamos nosotros en varias ocasiones su alta avaricia y codicia y malicia, ¿verdad? Porque hasta el punto de que a sabiendas de que ya no correspondía, no le importaba. Y ustedes van a ver, ¿verdad?, en varios casos, que así como le exigía a uno 3.000 millones, también la misma intensidad lo aplicaba por cheques de 500.000 guaraníes. Claro. O sea, ¿viste? Inclusive así? acá también, Patricia, ¿verdad? Uno dice, fíjate vos que muchos de los perjudicados eran gente que están en cierto nivel social donde tienen posibilidades también de recurrir a ministros de corte. O sea, este es un tema que se sabía, siempre se supo, ¿verdad? O sea, eso también es un tema que yo creo que no hay que dejar de destacar, ¿verdad? Ahora, o sea, el esquema se conocía, harto conocido por todo, ¿verdad? Yo me niego a aceptar. Yo sé que el pacto más exitoso de la transición paraguaya es la corrupción, porque nunca nadie le denuncia al titular anterior. Es decir, por ejemplo, todos decimos, sí, la Fiscalía fue parte del instrumento, el garrote de González Dae para las víctimas de la usura. El Banco Central no hizo lo que tenía que hacer. Los bancos permitieron la circulación de lavado. Y el titular de CEPRELAP
el anterior. No pasa nada, no va a pasar nada. Hay que ver, por eso todas las actuaciones. Nosotros estamos trabajando en varios informes con varias instituciones pidiendo todos los recaudos. No, esto no va a quedar así nomás, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cuando yo me hago cargo de CEPRELAP, encontramos, y puedo hablar con cierta reserva de este tipo de informes de inteligencia porque, bueno, la ley no nos obliga a eso, ¿verdad? Y puedo hablar, pero ahora hay una sentencia, así que algo podemos dar a conocer. Encontramos algunos informes muy relevantes, algunos reportes de operaciones muy relevantes de algunos bancos, no de todos, ¿verdad? Y entonces nos pusimos a trabajar. Ahora es momento de encontrar, como dice Estela, las responsabilidades de cada uno en los diferentes ámbitos. A ver, esos informes habían llegado de los bancos. No habían llegado a Fiscalía. Y CEPRELAP, la administración anterior, hizo nada. Lo que vemos es que hicieron análisis, pero no habían llegado a la Fiscalía, que es el usuario natural de la CEPRELAP. Revisaron el informe, encontraron cosas, pero no elevaron a la Fiscalía. Claro, pero para hablar con propiedad, Luis, tengo que confirmar esos hechos, ¿verdad? Porque hay que ver el periodo de tiempo, por qué, si no se envió a la Fiscalía, dónde fue, o si se fue a la Fiscalía, por qué nunca se procesó. Y si no, ¿verdad?, se fue a la Fiscalía, se cometieron delitos. Y probablemente va a haber responsabilidades ahí. Más allá de que puedan o no ser delitos, por eso quiero ser bien responsable en eso, pueden haber responsabilidades o participaciones de carácter administrativo y o penal también. Civil. Recordemos que con el caso Messer hubo cajoneo también. O sea, categórico. ¿Cómo se llama? Voidenich, que fue el anterior. Sí, hay una causa en la Fiscalía con respecto a eso. Hay una causa, no sé en qué estado se encuentra, pero hay una causa. Claro, el problema es que los que tienen que en definitiva imputar en cada uno de los casos si hubo negligencia o complicidad en CEPRELAP que recibió informe de los bancos y no procesó o no remitió al Ministerio Público, tienen que ser los fiscales los que determinen. Claro. El drama es cuando el Ministerio Público fue la herramienta principal para la comisión del delito. O sea, que justo caiga en manos un fiscal que esté dispuesto a cortar en la carne, ¿verdad? Porque van a tener que terminar imputándole a sus colegas. Claro, se da esa paradoja, así mismo. Y usted fue fiscal. Sí. ¿Cómo se siente cuando ve que varios fiscales, porque en este caso no es que son individualidades que fueron utilizados por González Daer, por el clan González Daer? Casi es el sistema que operó a favor de los González Daer. Golpea, Estela. Golpea de todo punto de vista, como ciudadano, como operador, que estuvimos mucho tiempo ahí, con la estimada colega Patricia también, por supuesto que afecta, ¿verdad? Yo digo que este es un caso emblemático que no tenemos que olvidar nunca, pero hay muchos otros, ¿verdad? Que este sea a lo mejor el punto de partida para otros casos que también... ¿Y cómo usted le ve a la fiscal temas demasiado relevantes? Sandra Quiñones, que hoy está obligada a sacar las manzanas podridas de la Fiscalía? ¿Tiene Tuve una conversación con ella, Sandra? Una conversación social, nos encontramos casualmente en la despedida del embajador brasileño, y ella me decía que iba a revisar cada una de las causas, y tengo entendido que eso es lo que van a hacer ahora, una auditoría, porque hay que ver causa por causa, pero obviamente, por lo que a mí me comentaron y por lo que yo pude ver, mañana creo, el viernes vamos a tener in extenso la sentencia, ¿verdad? Pero ya las juezas obviamente están diciendo que hubo comisión de hechos punibles ahí. Claro. Se basa parte de la exposición que ellos argumentan, explican ese día en el tribunal en eso, piden perdón a las víctimas. Claro, esa es una sentencia que, digamos, debería derivar ya en imputaciones, ni siquiera en una investigación, porque ahí dice, está probado que estos delitos se cometieron y estos fueron los cómplices. Eso supone una imputación. Sí. Pero ponerle, Luis, ¿qué es lo que ocurre a veces? Que figuran, así como se publicó, por ejemplo, a veces son causas que se denuncian, le toca a Luis Vareiro, pero Luis Vareiro no era el de turno o no era el de la unidad, en realidad se le va a otro. Eso hay que ser bien precisos con eso. Lo que para mí no hay dudas de que se cometieron hechos punibles a través de la actuación de ciertos fiscales. Eso es categórico. No, y aparte sumado, ¿verdad? Que siempre, como dijo el doctor, ¿verdad? Siendo objetivo y responsable, ¿verdad?
Lo que sí hace, Luis, el tribunal, atendiendo a nuestro nuevo diseño de enjuiciamiento penal, el tribunal no puede, ¿cómo te iba a decir?, intervenir ni investigar, pero si detecta indicios de la comisión de un hecho punible, su obligación es la de comunicar a la fiscalía, como lo hizo en este caso, ¿verdad? Sí. Entonces, como lo dijo el doctor, efectivamente ellos detectan, porque obviamente no se justifica una remisión al Ministerio Público si no hay una justificación conforme al artículo 18 del Código Procesal, que es que existan indicios de la existencia de un hecho punible, ¿verdad? Que es lo que le justifica al tribunal y detecta ahora y remite. Sí, necesariamente se va a tener que abrir una investigación. Capaz que en ciertos casos la información ya sea lo suficientemente completa como para tomar ya una primera decisión, como una imputación, por ejemplo. Sí, claro, pero en el no caso. es una mera opinión del tribunal. No, obviamente no. No es una mera opinión. ¿Sabes lo más grave de esto? Es que es un hecho acreditado por el tribunal. Claro. Con pruebas. Con pruebas. Contundentes, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí. por eso yo creo que lo que administrativamente hay que ver las causas, pero sí, obviamente que amerita imputaciones, totalmente. Es así. De mi modo de ver y por la explicación que yo escuché del tribunal, sí. Todavía me resta ver cómo reaccionan al interior de las instituciones, ¿verdad? Porque a veces hay algunas protecciones que entran a funcionar. Me gustaría, tengo que hacer la pausa, sí o sí, pero me gustaría, Patricia, algo que no te preguntamos. Sí. ¿En algún momento vos planteaste o trabajaste, digamos, no sé si o hiciste público, ¿verdad?, que había que imputarle al fiscal general de ese momento? Vos estabas trabajando en el Ministerio Público y eso te valió tu salida, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a hablar después de la pausa, brevísima pausa, ya volvemos. Hay tantas cosas que no podemos decir, bueno, ellos no pueden decir al aire, ¿verdad? Hay ministros de corte que siguen estando en la corte y que tuvieron participación directa en esto. Entonces, cuando hablamos de las llamadas telefónicas, jueces y fiscales... Decano de la Corte Suprema de Justicia. Es el que resuelve todos los problemas que hay. El hombre de los teléfonos. Sí. No podemos decir porque vamos a irnos presos. Sí. Las querellas. La última instancia de la Corte Suprema de Justicia, Claro, así que no. aparte que tanto ministro de corte nomás, ¿verdad? Pero bueno, te decía, Patricia, ¿cómo fue? ¿Vos presentaste una denuncia? ¿Cómo fue? ¿O insinuaste que había que, o recomendaste que se le imputara al que era el fiscal general del Estado y terminaste fuera? Bueno, objetivamente contando, históricamente fue diciembre del 2017. Yo estaba a cargo de la Dirección de Delito Económico y una de mis funciones era de analizar el mérito de las denuncias que se presentaban, ¿verdad? Obviamente no son vinculantes porque es un órgano administrativo, pero nosotros lo que hacíamos era básicamente sugerir que había méritos para abrir una investigación o no había méritos. Claro que después eso se le envía otra vez a la Fiscalía General, o sea, a tu superior, para saber si efectivamente seguían o no la misma línea que nosotros recomendamos. Se había hecho una denuncia, recuerdo que al mismo tiempo habían llegado la denuncia contra Cárdenas y contra el entonces fiscal general. Me tocó a mí dictaminar y yo efectivamente saco un dictamen dirigido a mi superior. Estamos hablando de Javier Díaz Verón. Sí, sugiriendo que había elementos y méritos para abrir una investigación por enriquecimiento. En su contra. Sí. También ¿Y qué te dijo es tu fantástico, jefe? ¿verdad? O sea, vos le enviaste a tu jefe y le dijiste, sí, hay mérito para que lo investiguemos a usted por enriquecimiento por ilícito. corrupto. Sí. Claro. Y existe ese dictamen. ¿Y qué pasó? Y eso fue en diciembre. Enero siempre se aprovecha la feria, entonces salimos generalmente de vacaciones, ¿verdad? Y estando yo de vacaciones me llaman y me dicen, o sea, que gracias por tu trabajo, tal cosa, pero que
Que no vamos a seguir que ya no- requiriendo tus servicios. en mi servicio en la dirección. Justo en aquel entonces, en simultáneo, ¿verdad? Me habían propuesto ir a la Cenavico, Sí. ¿verdad? A la Cenavico, que recién se estaba abriendo y todo eso. Y yo también tuve mucho antecedente en lo que era el trabajo del proyecto de ley para la creación. Entonces dije, este es mi momento, y aproveché y me fui a la Cenavico comisionada como viceministra. Sí. Pero ahí estuve como 3 meses aproximadamente. Después asumió la doctora Sandra y nuevamente ella me dijo si quería volver a la institución, y obviamente sí, ¿verdad? Y ahí volví. Pero eso más o menos fue lo que aconteció en aquel entonces, ¿verdad? Interesante anécdota, ¿verdad? Sí. Y en tu caso, Carlos, vos te fuiste porque antes que te saquen. Sí, yo supuestamente me hacían un traslado porque les encantaba mi perfil. Eso dice la resolución. de Necesitaban acuerdo. un perfil como el mío en Central, ¿verdad? Y todo lo que la institución nos había capacitado, pagado, yo me había presentado para Fiscalía Junta de Delitos Económicos. Entonces, me voy un día a hablar al jurado porque me dice, justamente este señor me dice, mira, tenés que ir a hablar al jurado porque ahí le van a procesar a todos tus compañeros y a vos también. Este Era- señor es Oscar González Dar, ¿eh? hablar con el señor, pero el señor que me pide que me vaya era el fiscal general, Ah, Javier Javier Díaz Verón. Verón. Sí, bueno, me voy yo y ahí estaba denunciada, a ver, Alba del Valle, que era fiscal, estaba Liliana Alcaraz denunciada, estaba denunciado René Fernández y el fiscal adjunto y otros más que no recuerdo ahora, pero eran los famosos casos de la caja municipal. Sí, sí, me ¿no? acuerdo, Te me acuerdo. denunciaban así en bloque, ¿verdad? No había ningún fundamento y ya había sido, cuando yo me voy ahí, ya me trae el secretario de este señor que fue condenado también. Ah, Fernández Littman. Sí, las causas Littman. y bueno, me dice, mira, nosotros sabemos, no queremos Partner. perjudicarte, en fin, todo el verso, ¿verdad? Y ahí era el tema de la caja de jubilación, ¿verdad? Pero no te Sí. quisiste ir a Central, doctora, ahí ibas a trabajar con Oscar González Daer directamente. Yo salí de ahí y una persona que le agradezco mucho me dijo, mira, está preparada ya la sentencia de destitución tuya. Y bueno, eso fue, yo entonces adelanté mi renuncia, así fue. Ahora, así con este mecanismo de presión funcionó el esquema, este esquema espeluznante Así que funcionó. relataba. Así mismo. La pregunta es, ¿funcionó o funciona? Porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados sigue siendo una caja de Pandora. Sí. No cambió desde el tiempo que te citaron a esta parte, ¿qué cambió? Yo me atrevería a decir que hoy, con los integrantes actuales, es bastante sospechoso el jurado de enjuiciamiento. Yo lo que les digo es a todos los ex queridos colegas que siempre sé que miran este programa, también le digo que un atributo esencial más allá de la preparación académica es el coraje, los magistrados. Y que tengan el coraje, este es el momento de animarse a denunciar y a contar qué ocurre con este organismo. No vamos a tener otra oportunidad tan importante como la que se da ahora con esta coyuntura. Este es el momento. Así que les saludo a mis queridos colegas y les insto a que hagan las denuncias pertinentes. Y yo creo, perdón, Luis, que aproveche porque es un punto que siempre, y lo digo como ciudadana, ¿verdad? Es momento también de replantearnos si este sistema que tenemos constitucional, porque es un sistema constitucional, realmente es un sistema que esté funcionando, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Nosotros cuestionamos mucho el tema de la intervención política, ¿verdad? Entonces, pero nuestro sistema permite Claro. la intervención. El diseño está El así. diseño está así. Entonces, eso sería muy oportuno replantearnos la manera de buscar un sistema que de alguna manera, porque al fin y al cabo no existe sistema perfecto, sino lo que es buscar un sistema que reduzca el riesgo Claro. a la corrupción, ¿verdad? Entonces, mientras el propio sistema sea un sistema donde haya influencia política, creo que va a ser un poco complicado, ¿verdad? Salvo que haya un nivel de civismo y de compromiso, porque ahí también, eso juega también un papel importante. Yo puedo tener a lo mejor un sistema no perfecto, pero también depende mucho de los hombres, ¿verdad? De las personas. Claro. Eso. Tengo que hacer la pausa, brevísima, ya volvemos. O sea que mi punto es ese. Bueno, hay que notarle, Estela, ¿verdad? Cómo van saliendo las otras cosas, Cosas, ¿verdad? Por eso sí. digo,
Es tan interesante el caso González Daer, una radiografía fantástica. Sí, y empezar a ver las otras cosas, este tumor y acá está esta otra a medida que tumoración y uno acá. profundiza el escalpelo en el cuerpo, Sí. uno se da cuenta cuán putrefacto está ese cuerpo todavía, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta que circula, doctor Arregui, Sí. y la presencia de Brian Scarlett, del funcionario de la Embajada de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, solamente en el caso de los dos González Daer estuvo el presente, en el caso de Óscar González Daer y en el proceso también en el juicio de Ramón González Daer. ¿Qué significa políticamente eso? Y yo creo que es un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Sobre todo por todos los condimentos que tiene este caso, como un respaldarazo y también una advertencia, ¿verdad? Que yo digo, no es lo ideal en un Estado de Derecho como el nuestro eso, ¿verdad? Lastimosamente, imagínate, tiene que ir un representante ahí para asegurar que seguramente se haga justicia. Ese es el mensaje, eso es lo que yo interpreto, ¿verdad? Te digo sinceramente, Tela, Luis, Patricia, no creo que de alguna manera eso en un país serio pueda llegar a ocurrir, ¿verdad? Donde funcionan las instituciones, y yo creo que dentro de este periodo se ha hecho un trabajo muy importante para fortalecer las instituciones, obviamente que finalmente queda en manos de las personas, ¿verdad? Claro, porque en un país institucionalizado eso molestaría y se interpretaría como una intervención. Claro, como totalmente. y sin embargo, acá se dice, si no hubiese estado ese señor, probablemente Ramón González Daer iba a tener una pena Vos sabés que más baja, yo creo etcétera. que el papel de la prensa, el papel de la ciudadanía ha sido fundamental en este caso, y después el tribunal que les tocó. Las tres son personas excelentes, técnicamente preparadas y honorables. Yo creo que había un camino sin retorno, estando o no ese representante de la embajada americana. No, y si se excluye, doctor, Por eso, la presencia, técnicamente, el relato del caso es un caso muy bien, que era muy bien indiscutible y realmente el tribunal que tocó es, pero altamente profesional, técnico y humano, ¿verdad? Porque por la expresión misma de la presidenta, que también vio el aspecto humano de toda esta situación, pero independientemente de la presencia o no, el resultado iba a ser el mismo. O sea, Y es lo que me llamó la atención, digamos, para completar lo que podría haber sido en este caso, Sí. En el buen sentido del término, una tormenta perfecta. Sí. El fiscal legal nos decía la vez pasada que él quería reconocer que además fue importante el trabajo muy profesional de la defensa de Ramón González Daer. Dice, los abogados no apelaron a la chicanería, o sea, digamos, hicieron el ejercicio correcto del derecho para defenderle a sus clientes, y eso decía, fue importantísimo para poder terminar, digamos, en el tiempo que corresponde. Sí, efectivamente, eso también yo en algún momento lo resalté, ¿verdad? El alto profesionalismo por parte del doctor Guarín, la doctora Betina Legal, que en ningún momento porque en casos como estos, de repente los abogados quieren acudir a la recusación contra el tribunal cuando no está viendo que le está saliendo según quieren. su pretensión, ¿verdad? Eso no lo hicieron en ningún momento, es más, siempre fue muy claro. El respeto en la discusión que se tuvo, porque al fin y al cabo es una discusión jurídica en la que se tiene en el juicio, entonces realmente hay que resaltar que eso posibilitó de que se haga un buen juicio, ¿verdad? La actuación de los abogados de la defensa, realmente. Es nomás contradictorio, porque por un lado estamos diciendo que bien y que honorable para el doctor Garín y la colega que le acompañó. Más la propaganda para él, porque al final perdieron, ¿verdad? Y le condenaron a 15 años a su cliente, ¿verdad? Como tenía que ser, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa, te voy a hacer una brevísima pausa más y después me gustaría hablar de... ¿esta historia está acabada o pueden llegar a revertir esto en otra instancia? Porque hoy tuvimos 3 excelentes juezas. Hoy hablaba, decía Estela, yo creo que las instituciones dependen de las personas, no necesariamente de la legislación, ¿verdad? Tuvimos 3 buenas juezas. Se puede dar una situación adversa en otra instancia. Enseguida, después de la pausa.
la jueza suprema de este programa, nuestra productora Jenny, me dice que nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Así que... Rayos. ¿Esto se puede revertir eventualmente? O sea, podemos llevarnos después el chasco de que, no sé, termine en 3, 4 años de prisión y se vaya libre en 2 semanas. Yo considero que no. Considero que no. Si bien tienen legalmente la posibilidad de impugnar todavía la resolución, considero de que conforme el nivel de tecnicismo y de buen trabajo que el tribunal señaló, difícilmente puedan revertir. Yo creo que esta es ya la decisión definitiva. Y este fallo marca un rumbo distinto, o sea, esto es un accidente en la historia judicial y son 3 ministras, 3 juezas que, digamos, excepcionales o digamos, podemos esperar, digamos, más resultados de este tipo. Y vos sabés que yo tengo un poco, soy el temperamento optimista. Yo creo que puede ser un punto de partida para que otros colegas muy bien preparados también y que de alguna manera sentían esa amenaza latente de manera permanente se animen también. O sea, yo creo que puede ser un punto de partida para tener nuevas esperanzas en la justicia paraguaya. Sí, comparto. Yo creo que quiero hacer una pregunta al doctor Rey que no tiene que ver con este caso. Me dice acá, Jenny. Último, no. Sí. Le investigó la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría de Tributación, la Contraloría y la Fiscalía le imputó al gobernador de Central, pero hoy la Cámara de Diputados le blanqueó. ¿Pueden? Ahí pero estamos hablando de un mal diseño constitucional. Pero tiene que seguir el proceso penal independientemente sí, categórico. Pero la intervención no permiten. ¿Cómo? Y es un mensaje negativo, Estela, realmente. Porque habiendo tantos elementos, por lo menos de lo que se ha publicado y el trabajo serio que han hecho la Secretaría de Tributación y la Secretaría Anticorrupción, tendría que haberse dado esa viabilidad para poder investigar. La musiquita de fondo ya. Gracias, Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el Gracias a espacio. ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la vida. Feliz resto de jornada.